NADU al Frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. Con NADU al Frente. Bueno, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en Con NADU al Frente, este espacio que tenemos semana tras semana para compartir con todos ustedes lo que tiene que ver con la información de lo que sucede en las universidades de todo nuestro país y de la lucha que estamos dando para adelante. Vamos a hablar de ese tema con Pablo Macía en segundos nada más. Antes contarles que está en la operación técnica Luis Javier y en la operación técnica Luis Javier y en la producción, eso era lo que quería decir, Mariana Fernández Camacho. Queremos saludar como siempre a todos los que nos escuchan en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, y en la radio de la Universidad de San Juan. El saludo va también para toda la gente que baja este programa de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Bueno, nos comunicamos ahora, como adelantábamos hace segundos nada más, con Pablo Macía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, aquí contactándonos contigo para hacer un resumen de esta última semana y cómo viene esta que se inicia. Bueno, la última semana, ya el lunes pasado, estuvimos movilizados muy fuertemente en contra del cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, ustedes tuvieron ahí la posibilidad de hablar con algunos compañeros, sí. Pero más que nada plantear la fuerte movilización y rechazo que estamos planteando a partir de las medidas de ajuste del gobierno nacional, claro, con respecto a los presupuestos, ¿no? Sí, a este achique que no solamente le toca al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino a ministerios que son nodales, digamos, ¿no? Nodales, claro. Para el desarrollo de nuestro país, como el trabajo, salud, de salud. Sí. Hay una fuerte avanzada del gobierno nacional en plantear, a partir de los condicionamientos del FMI, esta idea de las políticas de ajuste, reducción, claro, al déficit cero, entre comillas. Nosotros decimos que en todo caso, para reducir lo que ellos llaman déficit fiscal, lo que hay que hacer es cobrarle impuestos a los ganadores de este modelo, ¿no? El sector agroexportador, el sector minero, las energéticas, el sector financiero fundamentalmente, porque todo este modelo que está implementando el macrismo está llevando a la debacle económica y social de nuestro pueblo a partir de los grandes márgenes de ganancias que tienen estos sectores, ¿no? El beneficio para estos sectores, sí. Para nosotros es fundamental seguir dando esta lucha y redoblarla. En la semana que pasó, nosotros tuvimos el plenario de secretarios generales de la Federación y planteamos redoblar la lucha muy fuertemente en contra del desmantelamiento del Estado que está desarrollando este gobierno, ¿no? A partir de, bueno, no solamente del cierre de todos estos ministerios, sino de una política integral que lleva adelante. Y te comento esto porque esta semana estamos convocando muy fuertemente con todos los sectores de la educación y de la ciencia y tecnología al Congreso Nacional para el día jueves a las 11 de la mañana. Sí. Vamos a partir del Ministerio de Educación al Congreso para exigirle al Parlamento que vote leyes de emergencia presupuestaria tanto para la educación, la universidad y la ciencia y la tecnología. En términos universitarios,
están en danza algunos proyectos presentados por un arco muy amplio de diputados de la oposición, que tienen que ver con un aumento sustancial del presupuesto universitario acorde a la brutal inflación que ha desarrollado este gobierno durante este año. Las universidades no llegan a fin de año si no se hace si no se da una partida excepcional de fondos que permitan, bueno, revertir esta crisis que nosotros estamos viendo todos los días en las universidades, ¿no? Que hace que no solamente se hayan movilizado los docentes, sino también cada vez más fuertemente los estudiantes, y bueno, que coronó en la marcha el jueves 30 con casi un 500.000 de personas en la calle. Entonces, nosotros estamos muy fuertemente movilizados en esa lógica, y también, bueno, en ese marco, también la semana pasada, se desarrolló finalmente una propuesta salarial en la cual logramos arrancarle al gobierno nacional más de 10 puntos con respecto a lo que ellos querían otorgarnos, ¿no? Que era el techo del 15%. Del 15%, claro. Esa propuesta se evaluó en asambleas en cada una de las asociaciones de base de la CONADU, y finalmente el viernes se definió en el plenario de secretarios generales, con el mandato de todos los secretarios generales de sus compañeros, aprobar la firma de esa oferta salarial, planteando que es un logro parcial que dimos, porque en realidad lo que vamos es en contra de las políticas integrales de este gobierno, y en ese marco redoblar la lucha con respecto a el ajuste que estén generando en las universidades. El presupuesto. Hoy mismo salió en el boletín oficial una nueva avanzada del gobierno con respecto a la educación y a las universidades, donde planteó por decisión administrativa quitarle fondos al Ministerio de Educación y a las universidades también, para otorgárselos a el Ministerio de Seguridad, a la Gendarmería. Digamos, de manual, digamos, de manual. Terrible, están avanzando muy fuertemente contra los derechos del pueblo argentino, y bueno, para fortalecer sus políticas, no solamente que benefician a los sectores más ricos de nuestro país, sino también incluso, como en este caso, a las fuerzas de seguridad, que en realidad también son fuerzas represivas, ¿no? Bueno, vamos a recordar entonces, Pablo, la próxima convocatoria, que es el próximo 13 de septiembre a las 11 de la mañana desde el Ministerio de Educación al Congreso. Exactamente, vamos a estar todos movilizados, toda la comunidad educativa, científica, estudiantes y la comunidad en general, que sigue defendiendo el derecho a la universidad como un bien para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Vamos a estar muy fuertemente organizados en esa instancia para decirle no al presupuesto de Macri, para decirle no al presupuesto del FMI, y para que otorguen los fondos que necesita la educación pública y la universidad pública. Gracias, Pablo Macía, muchísimas gracias. Entonces, 13 de septiembre, 11 horas, desde el Ministerio de Educación al Congreso. Un abrazo. Un abrazo para todos. El jueves 13 de septiembre, paro y movilización. La universidad va al Congreso. 11 horas, desde el Ministerio de Educación. Frente al brutal ajuste del gobierno y del FMI, marchamos junto a todos los sectores educativos, científicos y la comunidad, por mayor presupuesto para la universidad, la educación, la ciencia y la tecnología. Porque después de la histórica marcha universitaria, no vamos a dejar que el gobierno destruya la universidad. CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios.
Ahora, entrevistas. La realidad nacional en Conadu al Frente. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Adrián Paenza. Él es doctor en Ciencias Matemáticas de la UBA y periodista dedicado a la divulgación científica. También es miembro del Grupo Ciencia y Técnica Argentina, una de las primeras agrupaciones de científicos conformadas frente a las medidas de reducción presupuestaria en ciencia y tecnología impulsadas por el gobierno. Nos es muy grato, nos da mucho placer recibir a Adrián Paenza. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido a Conadu al Frente. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Un placer, para mí también. Bueno, es de su conocimiento que las medidas que ha tomado el gobierno la semana pasada de dejar relegado al rango de secretaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Esto va a ser absorbido por el Ministerio de Educación y Lino Barañao, que ocupaba ese cargo, seguirá en esa función, ¿no? Lino Barañao, que venía de la gestión de Cristina. ¿Cómo ve esta situación? Y como segunda cuestión, ¿cómo instalar el tema otra vez en la agenda de lo importante que es la ciencia y la tecnología como uno de los ejes de desarrollo de este país? O de cualquier país, ¿no? En realidad. Sí. Es notable que hayamos vuelto nuevamente a este estadio, ¿no? Que Claro. es como haber retrocedido 50 casilleros. Y su pregunta, mientras usted la formulaba, y digamos sobre cómo hacer para instalar en la agenda de la gente la importancia de la ciencia, sería casi como decir, ¿cómo hacemos para decirle a la gente que es importante respirar? O que es importante comer, o que, Claro. no sé, me cuesta mucho trabajo tener que explicarlo, porque de hecho me parece que es tan obvio que si uno quiere tener un país independiente, soberano, que se pueda valer por sí mismo, que no necesite depender de lo que sucede en el exterior, de que nos quieran vender, o que, no sé, la Argentina había llegado en una década o en 12 años a tener el respeto por parte de las autoridades, del Poder Ejecutivo, de entender cuáles eran las necesidades y darse cuenta que el único camino, porque no es que haya varios caminos alternativos, sino que el único camino que garantiza la independencia y la soberanía y al margen de lo que genera como fuentes de trabajo, de poder proveernos a nosotros mismos de cubrirnos todas las necesidades, es a través de la ciencia. Claramente no somos un país del hemisferio norte que tenga todas las posibilidades, no va a haber dinero infinito, Claro. y eso todos nosotros lo entendemos, y hay que tomar algunas determinaciones con respecto a qué priorizar, pero evidentemente eso significa, digamos, planificar el país, y eso es lo que estuvimos haciendo durante 10 o 12 años. Claro. Y ahora antes discutíamos proyectos, qué es lo que conviene hacer, qué es lo que podemos hacer, dónde la Argentina tiene mayor incidencia, mayor preponderancia, mayor necesidad, etcétera, y ahora estamos discutiendo sueldos, salarios, presupuestos, digamos, carreras arruinadas, gente que volvió al país y que ahora está desesperada. Sí, que ahora se está yendo, ¿no? Estar en el CONICET para poder progresar en su carrera científica y ahora ve que las puertas se cierran, Claro. los presupuestos que no alcanzan, los subsidios que son en pesos cuando los insumos son en dólares. En fin, yo podría hacer una larga lista que estoy casi seguro que las personas que están escuchando el programa, todas las personas que la siguen a usted o que siguen el programa de la CONADU, saben perfectamente que lo que estoy diciendo es lo que seguramente ellos piensan. Seguro. Hay una expresión en Estados Unidos que creo que lo tipifica, que es preaching to the choir, que quiere decir predicarle al coro. O sea, lo que yo estoy diciendo, estoy seguro que las personas que están escuchando estamos todos de acuerdo. Ahora, el asunto es cómo hacer para corrernos, para que esta gente, digamos, que esta banda de forajidos que dirigen el país en este momento, primero entender perfectamente qué es lo que nos ha pasado, porque esto, a diferencia de lo que sucedía con estos gobiernos neoliberales durante las épocas de las dictaduras, esta vez es un gobierno elegido por el pueblo. Claro. Ahora, entonces, ya que nos toca pasar por esto, todo lo que nos costó armarlo, ahora se lo han llevado puesto de un plumazo. Pero Adrián, ¿usted no cree que esto ya lo hemos pasado porque en los 90 la comunidad científica se exiliaba y repatriarlos nos costó muchísimo? Sí.
Y bueno, yo no tengo la explicación. A mí me costó mucho trabajo entender por qué votamos lo que votamos. Claro. O sea, digamos, entonces, evidentemente mi lectura de la realidad es equivocada, incompleta, no lo sé. Digamos, yo no lo puedo entender. No tengo la respuesta, pero que en vistas de lo que nos está pasando, digamos, y no lo digo por mí, porque yo tengo 69 años, voy a cumplir 70 relativamente dentro de poco, digamos, yo mi carrera yo ya la tengo hecha, pero, Claro. pero es la gente joven, todas las personas que vienen detrás, toda la gente que recién empieza en esto, todas las personitas que han vivido menos. La Argentina tiene la capacidad de formarnos, por eso yo soy un defensor tan, digamos, enfático en todo lo que tiene que ver la educación pública, gratuita, laica, obligatoria en los 2 primeros estamentos, primario y secundario, porque la educación es la única alternativa que nos va a permitir angostar un poquitito la brecha entre aquellos que, como yo, que somos privilegiados y tenemos todos, y los que no tienen. Entonces, la verdad que no sé cómo interpretarlo, solamente puedo pensar en el futuro y tratar de ser optimista y pensar que la gente que está padeciendo esto, la próxima vez, en las mayorías votaremos mejor, qué sé yo. Esperemos, ¿no? Adrián, Científicos Industria Argentina fue, por lo menos para mí, un programa bisagra en la televisión pública. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo fue hacerlo? ¿Y por qué sería importante tener hoy un espacio así en la televisión pública? Y, digamos, el programa fue un lujo hacerlo con toda la gente, con Claudio Martínez, con la gente del Oso Producciones. Fue una cosa maravillosa hacerlo. Sí. Fue durante 15 años virtualmente, haber recorrido 4 veces el país, haber conocido, para mí fue un privilegio, porque en definitiva yo tenía la alternativa de estar con los científicos de punta del país, preguntándoles a cada uno qué es lo que estaban haciendo, y cuando no entendía, preguntarles de nuevo, tantas veces hasta que comprendía, y encima me pagaban para hacerlo, así que para mí fue un privilegio y un lujo, qué sé yo, asiático, pero al mismo tiempo la alternativa de poder poner en perspectiva todo lo que se hace en el país. Recorriendo un spin. La idea fue de Eddie Gerber, que es la esposa de Claudio Martínez, que en lugar de hacer un programa por semana dedicado a un solo tema, a ella se le ocurrió hacer una cosa que tuviera que ver con que nosotros mismos moviéramos el dial e hiciéramos 10 minutos, qué sé yo, digamos, de alguna de las disciplinas, pasar por la matemática, pero por la física, la computación, la criptografía, pasar por la sociología, psicología, antropología. Hemos recorrido, creo que todas las disciplinas. Me parece que, bueno, es un poco, está mal, porque seguramente debemos haber dejado cosas afuera, pero hemos tratado dentro de lo posible de planificarlo de manera tal de poder exhibir la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de proyectos, la mayor cantidad de institutos, recorrer la mayor cantidad de provincias e ir a todas partes para contar qué es lo que estábamos haciendo. Lo que terminó pasando es que, de hecho, no pudimos, y cuando terminábamos de recorrer el país una vez, ya estaban sucediendo tantas otras cosas que teníamos que hacerlo otra vez de nuevo. Pero fue un lujo, efectivamente, fue una bisagra, sí. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene este país a nivel de ciencia y tecnología? Usted que recién nombraba. La gente tiene una cosa muy importante, primero que es que la educación es gratuita, debería serlo. Y después tiene la gente, tiene un compromiso. Nosotros generamos en todas las instituciones públicas y generamos científicos de excelencia que son buscados en todas partes. Y yo no creo que los argentinos seamos ni mejores ni peores que otros. Lo que sí creo es que tenemos una tradición y una historia, digamos, que así como nos permite sacar futbolistas o basquetbolistas de una manera que uno podría decir cómo puede ser, y bueno, digamos, ahí se me escapan porque son cosas antropológicas, sociológicas, en fin, que yo no comprendo, pero históricamente la Argentina ha tenido una participación en el mundo de la ciencia, y eso sí que es más fácilmente corroborable, y es porque la educación ha sido pública y gratuita. Entonces, en la medida que haya universidades nacionales, y ese fue otro de los grandes logros de los gobiernos de Cristina y de Néstor, esencialmente, que es abrir, sacar la universidad a la calle y abrir la mayor cantidad de universidades posibles, para que no haya 350.000 estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires.
O sea, hay que hacerlo, atomizarlo para que todo el mundo tenga acceso y no tenga que viajar 5 horas, 3 horas o moverse de su ciudad natal, sino que haya realmente sea un concepto federal. Claro. Esto es una cosa que ha quedado un poco, no ha quedado escondida, porque de todas maneras otra vez estos, no sé cómo llamarlo, porque tampoco el agravio no va a cambiar nada. Creo que cada uno de nosotros ya sabe de qué se trata, pero es la insensibilidad lo que me mortifica más. O sea, porque podrían estar todas las políticas equivocadas, y que yo podría estar en total desacuerdo con ellas, pero no seas insensible, no ignores lo que está pasando alrededor, no mientas y no seas insensible, porque no es que salió mal. Por eso cuando Barañao decía que él se iba a quedar para garantizar, que esa es la razón por la que se quedaba, para garantizar de que lo que se había hecho en ciencia se iba a mantener, y ahora hace poco lo escuché diciendo que en realidad él se quedaba porque si venía otro iba a ser peor. Bueno, ¿cuánto peor que esto puede ser? Claro. Digamos que desaparezca directamente, que cerremos todas las universidades, todas las escuelas públicas y que privaticemos el país y hagamos del país una compañía o varias. Ahora, con esta brutal reducción de presupuesto para la educación, para la universidad, para la ciencia, para la tecnología y para todo, ¿no? Lo que estamos viendo, porque esto se hace extensivo a todos los ámbitos de la vida de la gente aquí en nuestro país. Pero específicamente en esta brutal reducción de presupuesto para la universidad, de educación, la ciencia y la tecnología, ¿cómo hacemos para seguir? ¿Qué le parece a usted? No, vamos a seguir porque yo soy optimista y esto ya lo vivimos. Es una lástima que hayamos retrocedido, pero esencialmente yo creo que vamos a revertir esto. ¿Cuánto tiempo le queda a este gobierno? Un año y... ¿Cuándo hay elecciones? ¿El año 19? Claro, en octubre. En octubre del 19. Para que asuman en diciembre. Estaríamos un año y pico. Estamos en un año y pico. Y bueno, entonces discutámoslo, pensémoslo, juntémonos y votemos distinto. Qué sé yo, en este momento a otra alternativa no nos queda. Tampoco es que tenemos que esperar 50 años. Hemos pasado casi 3, nos queda por pasar una y seguiremos luchando en las calles y digamos con las clases abiertas, otra vez con la universidad y con los docentes universitarios y los estudiantes, ¿no? Porque sí, también. Realmente aquí hay una cantidad y un grupo, esto es una construcción colectiva, no estamos solamente los docentes universitarios. Sin los estudiantes todo esto no tiene sentido, porque hay docentes, porque hay estudiantes, porque si no, no habría docentes. Y sí, están los no docentes y hay un montón de gente que está involucrada en todo esto. Así que de hecho yo sigo siendo optimista porque lo fui toda la vida. Entonces describamos la situación, hagamos el diagnóstico pertinente y ahora busquemos las soluciones. A largo plazo lo que hay que hacer es sacarlos a ellos de las conducciones. Después hay que modificar las estructuras en el Congreso de manera tal que se aprueben las leyes que necesitamos, no solamente la ley de educación, la ley de medios, sino también la ley de apoyo a la ciencia que no dependa del gobierno de turno, porque no podemos vivir a los sobresaltos o a los saltos como vivimos hasta ahora. Adrián Paenza, muchas gracias por esta comunicación. Un placer haber hablado con usted. No, igualmente el placer es mutuo. Les mando un beso y sigamos adelante. No mandemos solamente un mensaje de como que estamos derrotados, porque no lo estamos juntos. Exactamente. Le mando un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Adrián Paenza, Enconado al Frente. El jueves 13 de septiembre, paro y movilización. La universidad va al Congreso. 11 horas, desde el Ministerio de Educación. Frente al brutal ajuste del gobierno y del FMI, marchamos junto a todos los sectores educativos, científicos y la comunidad. Por mayor presupuesto para la universidad, la educación, la ciencia y la tecnología. Porque después de la histórica marcha universitaria, no vamos a dejar que el gobierno destruya la universidad. CONADO, Federación Nacional de Docentes Universitarios. Les recordamos las vías de comunicación a través de las redes sociales. Es en Facebook como CONADO y en Twitter como @prensaconado. Qué gusto charlar con Adrián Paenza, ¿eh? Bueno, vamos ahora a establecer comunicación con Yamile Sokolovsky, amiga de CONADO al Frente, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADO y directora del Instituto de Estudios y Capacitación. ¿Cómo está, Yamile? Bienvenida nuevamente.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, a ver, la reducción del presupuesto y todo esto que venimos charlando semana tras semana y también de los salarios universitarios que se inició en el 2016 es un tema, bueno, recurrente que nos tiene en la lucha. Hablamos de la subejecución selectiva del presupuesto y también del desfinanciamiento producido por el efecto de la inflación. A esto se suma un atraso en las transferencias de recursos para el pago de los gastos de funcionamiento y también la suspensión de las obras de infraestructura. El gran problema del presupuesto, ¿no, Yamile? ¿Cómo va todo eso? Sí, mirá, bueno, como vos decís, venimos ya más que semana a semana, diría hace unos cuantos meses. Meses ¿no? y meses, sí. Sí, meses y meses, siguiendo la situación del presupuesto universitario, que como ya hemos contado en otras ocasiones, desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos, empezó a ser reducido a través de un proceso primero de subejecución del presupuesto, y después, a partir de que ya, digamos, las propuestas de presupuesto estuvieron en manos del gobierno de Mauricio Macri, empezó a haber un desfinanciamiento deliberado que consistía básicamente en proponer año a año un incremento presupuestario que siempre quedaba por debajo de la propia previsión inflacionaria que estaba haciendo el gobierno. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que además a esa situación se agudiza porque además, bueno, la disparada inflacionaria que el propio gobierno produce, digamos, con su política económica, generó además, digamos, un retraso mucho más notorio, digamos, de la previsión presupuestaria, la previsión inflacionaria del presupuesto inicial respecto de lo que realmente viene siendo la inflación. Claro. Y además empezó a producirse una demora en la transferencia efectiva de recursos a las universidades. Eso en el último mes o las últimas 2-3 semanas empezó a morigerarse un poco, en realidad fruto de la movilización, la intensa movilización que viene habiendo en las universidades, que se coronó con la gran movilización del 30 de agosto, pero que ya llevaba varias semanas, ¿no?, de activación y sobre todo ese proceso tan fuerte, tan interesante de la movilización en cada una de las universidades, en todos los puntos del país, ¿no?, que convocó no solo a las comunidades universitarias, sino a la población en general, ¿no? Y eso fue una presión muy importante, digamos, que significó una respuesta muy relativa de parte del gobierno que, bueno, digamos, liberó algunos fondos que siguen siendo absolutamente insuficientes para resolver la situación. Por eso es que nosotros estamos planteando ya hace un tiempo la necesidad de que se reconozca que hay una emergencia presupuestaria en las universidades, pero también en el conjunto del sistema educativo y en el sistema científico-tecnológico. Seguro. Trascendió, Yamile, un documento que dio a conocer el gobierno de Cambiemos para comunicar el conflicto universitario. Ustedes desde la Secretaría de Relaciones Internacionales y desde el Instituto de Estudios y Capacitación contestaron este documento. Contale a la audiencia qué decía este documento, cuáles eran los puntos más importantes. Un documento, estaba pensando cuál de las declaraciones de este gobierno que estuvimos contestando, que son unas cuantas, sí. Y en este momento también, pero hubo hace un par de semanas trascendió uno de esos instructivos que el gobierno suele utilizar para sus propios voceros, ¿no?, como decimos, oficiales y oficiosos, para dar instrucciones respecto de qué decir en relación al conflicto universitario, donde punto a punto planteaban argumentos para poner en cuestión nuestros reclamos, ¿no? Sí. Tanto el reclamo en torno a la cuestión salarial como la cuestión presupuestaria, donde era muy notorio, digamos, el propósito de cambiar el eje de la discusión y plantear, digamos, que el problema de las universidades fundamentalmente consistiría en un problema de mala administración de los recursos
transferidos por el Estado Nacional, ¿no? En función de la ineficiencia en la gestión de esos recursos y algo así como una sobrepoblación de la planta docente, ¿no? Que Claro. bueno, es una cuestión que por supuesto que contestamos rápidamente, porque no solamente, digamos, coloca la tarea académica bajo un cálculo eficientista que ignora todo lo que supone la tarea docente en general, pero además específicamente lo que supone la tarea académica en las universidades, pero que también además confundía cargos docentes con número de docentes, ¿no? También, digamos, desconociendo deliberadamente que en las universidades hay distintos tipos de dedicaciones y que la mayor parte, digamos, más del 65% de los cargos docentes son cargos simples, ¿no? Con lo cual, digamos, se trata de docentes que tienen 10 horas de dedicación o que para reunir un salario están trabajando con 4 cargos distintos, ¿no? Claro. Entonces, la relación docente-alumno que se planteaba ahí, era la base del cálculo estaba absolutamente distorsionada y además, como decía, digamos, proponía un cálculo que es inadecuado para pensar, digamos, las condiciones de una tarea docente y de una tarea académica, que supone, bueno, además de docencia, digamos, bajo distintas características según el área académica de que se trate. Claro. Se trata de tareas auxiliares o tareas, digamos, de profesores titulares o adjuntos, pero que también supone acciones de vinculación, acciones de vinculación, bueno, digamos, una serie de cuestiones que no suponen nunca simplemente un docente parado hablando con una cantidad X de alumnos. Por supuesto. Vos sabés que al principio del programa, Yamile, hablábamos con Pablo Macía, que nos contaba que el viernes pasado se aprobó la propuesta paritaria. Bueno, por su parte, CONADU confirmó el plan de lucha que sigue y el paro nacional y la movilización que va a haber al Congreso el próximo jueves 13 de septiembre en unidad, esto con CETERA y con SADOP. Esto sigue el próximo 13 de septiembre. ¿Y después? Después del 13... ¿Cómo seguimos la lucha? Bueno, mirá, seguimos luchando, sin duda, porque, bueno, digamos, la convocatoria para este jueves, que como bien decías, es una convocatoria que es iniciativa de CONADU, CETERA, SADOP, bueno, con todos, digamos, con los sectores estudiantiles de los distintos niveles educativos y a la que se están sumando ya otras organizaciones sindicales docentes de los distintos niveles y las organizaciones del sector científico-tecnológico. Bueno, pretende plantear, digamos, la situación de emergencia en este sector que implica las cuestiones ligadas al derecho a la educación y la producción del conocimiento, ¿no? como una unidad. Anticipándose a la presentación del proyecto de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo debería estar presentando el día 15, siendo fin de semana probablemente sea el lunes inmediato siguiente, y tenemos, digamos, todas las razones para prever que ese presupuesto va a ser un presupuesto que va a traer más ajuste en todo el sector público. Nos parece que, bueno, digamos, es importante llegar, digamos, anticiparnos a esa instancia, tratando de hacer visible un arco amplio de oposición al ajuste que se viene, pero también sabemos que, bueno, digamos, que este gobierno está más dispuesto a escuchar a los sectores económicos concentrados y al capital financiero transnacional que al pueblo argentino, de manera que también la perspectiva es de movilización y lucha contra el presupuesto de ajuste que se va a presentar en el Congreso, y para eso ya está planteada en primera instancia, digamos, la movilización del día 24 de septiembre, convocada por la CTA de los trabajadores y trabajadoras, la CTA autónoma y otro conjunto de sindicatos que están constituyéndose, digamos, como agrupación en el espacio de la CGT, y el paro nacional del día 25, bueno, digamos que es una instancia que está planteada y
que, bueno, no sabemos, digamos, si podría llegar a adelantarse o podría antes de esa fecha haber alguna otra instancia de movilización en relación con el debate del presupuesto, pero claramente ese es el escenario donde es imprescindible confluir, digamos, y conducir, digamos, toda el estado de movilización que se ha generado en el sector educativo y universitario a una pelea de conjunto con todo el pueblo, ¿no? Aunque Finocchiaro haya dicho que le va a descontar parte del sueldo a los que realicen algún paro después de haber logrado la paritaria del viernes. Sí, bueno, para empezar, por eso decía que estaba pensando cuál de las cosas que habíamos contestado, porque eso también lo contestamos. Para empezar, Finocchiaro no puede descontar nada de las universidades, porque las universidades son autónomas. Claro. También, de todos modos, es importante que los rectores y las rectoras no se les ocurra seguir por ese camino, porque eso supone una negación del derecho de huelga que nosotros no admitimos, ni para las medidas de fuerza que nosotros convocamos desde CONADU, ni para las que convoque ningún sindicato en este país, donde el derecho de huelga está consagrado constitucionalmente y bueno, digamos, en sintonía con los instrumentos internacionales que protegen el derecho de protesta, ¿no? Claro. Así que, digamos, esa es nuevamente, digamos, una de esas bravuconadas a las que quiere acostumbrarnos el ministro, ahora el superministro de Educación, pero bueno, nosotros convocaremos a la huelga todas las veces que sea necesario, que consideremos que es necesario, y también vamos a defender el derecho de todas las organizaciones y de todos los trabajadores y trabajadoras a hacer, digamos, de la huelga un instrumento legítimo de protesta, ¿no? Por lo pronto, el próximo 13 de septiembre, el jueves próximo, a las 11 de la mañana, en el Ministerio de Educación hacia el Congreso. Sí. Gracias Yamile, por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y allá nos vemos entonces. Ahí nos vemos. Un abrazo. Chao, un abrazo, hasta pronto. Yamile Sokolovsky, en CONADU al Frente, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU. Bueno, y de esta manera, con este lindísimo tema de Queen, nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a Luis Javier en la operación técnica y a Mariana Fernández Camacho en la producción. Mi nombre es Virginia Ozán. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y recordá, este jueves 13 de septiembre a las 11 horas es la convocatoria en el Ministerio de Educación hacia el Congreso. CONADU al Frente. Hasta la próxima semana.